Apocalipsis 9 es considerado uno de los capítulos más impactantes y aterradores de toda la Biblia. Imagina estar en casa y encontrarte con un pasaje así. Es inevitable sentir la necesidad de profundizar hasta el final para comprender el peor acontecimiento en la tierra y el ser más temible mencionado en las Escrituras. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, mientras que en el Nuevo Testamento solo hallamos uno, en Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan mientras vivía en Éfeso. Según la tradición, Juan y María, la madre de Jesús, se trasladaron a esa ciudad y allí pasaron el resto de sus días, siendo finalmente enterrados en ese mismo lugar. El Apocalipsis fue redactado hacia finales del primer siglo. En aquella época, el emperador Domiciano exigía que todos los ciudadanos ofrecieran incienso en honor al César una vez al año. Durante el Día del Señor, la gente debía ponerse frente a un altar, levantar sus manos y declarar a César es Señor. Para los primeros cristianos, esta era una prueba sumamente dura, pues su fe proclamaba que únicamente Jesús es el verdadero Señor. Pronunciar esas palabras en favor de César era una traición a su fe, y al negarse enfrentaban consecuencias extremadamente severas. Incluso antes de que el Apocalipsis fuera escrito, muchos creyentes ya estaban muriendo por mantenerse fieles a Cristo. El libro se convirtió entonces en una guía y una esperanza para todos aquellos que estaban dispuestos a dar la vida por lo que creían. Al inicio, la palabra mártir significaba simplemente testigo. Sin embargo, con el tiempo se entendió que ser testigo de Jesús podía implicar entregar la propia vida, y así el término pasó a significar alguien que muere por su fe. Juan fue el encargado de poner por escrito el Apocalipsis, pero lo hizo de una manera muy distinta a como escribió el Evangelio y sus 3 cartas. Esto se debe a que este libro le fue entregado de forma única. Dios Padre lo confió a Jesús. Jesús lo transmitió a un ángel, y este a su vez se lo reveló a Juan, para que lo dejara escrito para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia tiene un origen tan complejo. Juan relató lo que veía y escuchaba en sus visiones, y muchas veces aquello era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle más de una decena de veces escribe el Otadú. En sus visiones, Juan fue llevado al cielo donde escuchó voces, coros y cánticos de adoración. Era necesario que registrara cada detalle para que las generaciones futuras comprendieran lo que se le había mostrado. El Apocalipsis gira en torno a un mensaje central: el regreso glorioso de Jesucristo a la tierra. Esta verdad no es aislada, pues aparece predicha 318 veces a lo largo de toda la Escritura, convirtiéndose en la profecía más repetida de la Biblia. El contenido del libro abarca lo que ocurrirá antes, durante y después del retorno del Señor. Dentro de esas revelaciones se encuentran las trompetas. El Apocalipsis está lleno de símbolos, figuras y metáforas que buscan transmitirnos realidades espirituales y juicios divinos que serían muy difíciles de entender de otra manera. Aunque algunos creen que estos símbolos son confusos, en realidad fueron dados para dar mayor claridad. Podemos agruparlos en 4 grandes categorías. Primero, los símbolos sencillos y directos. Por ejemplo, el dragón o serpiente representa a Satanás. El lago de fuego simboliza el infierno, y el gran trono blanco es el lugar donde el Señor juzga a toda la humanidad. Segundo, los símbolos que el propio texto explica. Las estrellas representan ángeles, los candelabros son iglesias, los sellos y las trompetas representan juicios, y el incienso se entiende como las oraciones que ascienden al cielo. Tercero, los símbolos que aparecen también en otras partes de la Escritura, como el árbol de la vida, el arco iris, la estrella de la mañana, la vara de hierro o las bestias que simbolizan imperios opresivos. Cuarto, los símbolos cuyo significado no es del todo claro, como la piedra blanca, de la cual los estudiosos han planteado distintas interpretaciones a inocencia, aprobación o grandeza. Quizás su verdadero sentido solo lo sabremos cuando recibamos una. En este libro también los números son usados como símbolos. El 7 es el más recurrente en 7 estrellas, 7 candelabros, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las 7 trompetas, mencionadas en Apocalipsis 8:6-19 y en las 11 y 15-19, provienen del 7º sello. Cuando este sello se abre, convoca a los ángeles que harán sonar las trompetas del juicio. Apocalipsis 8:1-5. Los eventos anunciados por las 7 trompetas ocurren durante el tiempo de la Gran Tribulación, ese periodo final de juicio sobre la tierra. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre que desciende desde el cielo. Según Apocalipsis 8:7, 1/3 de los árboles y toda la hierba verde son destruidos. Este suceso recuerda al 7º castigo que cayó sobre Egipto en tiempos de Moisés. La segunda trompeta es aún más alarmante. Algo parecido a una enorme montaña en llamas es lanzado al mar, provocando que 1/3 de sus aguas se convierta en sangre. Como resultado, 1/3 de las criaturas marinas muere y 1/3 de los barcos se destruye. Apocalipsis 8:9. Este juicio
evoca el primer castigo en Egipto, cuando las aguas del Nilo fueron convertidas en sangre. Con la tercera trompeta, el juicio se traslada a las aguas dulces. Una gran estrella ardiente llamada Genjo cae sobre ríos y manantiales, volviendo amargas sus aguas y provocando la muerte de muchos apocalipsis. Oitu 10-11. Esta plaga recuerda al segundo castigo de Egipto, donde el agua se volvió inhabitable. La cuarta trompeta afecta directamente al cielo en tercio del sol. La luna y las estrellas se oscurecen, y la luz se reduce considerablemente. Apocalipsis 8 y 12. Tras esto, Juan observa un águila que vuela en el cielo y anuncia con gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra, a causa de las trompetas que aún faltan por sonar! Apocalipsis 8 y 13. Esta advertencia resalta la gravedad de lo que está por venir, pues las últimas tres trompetas son llamadas los tres ayes. La quinta trompeta introduce el primer ay. Apocalipsis 9-1 describe: el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Este versículo marca un cambio profundo. Antes, los juicios habían afectado directamente a la naturaleza, plantas, mares, ríos y astros. Pero ahora la atención se dirige a lo espiritual, con consecuencias terribles para la humanidad. Los primeros 4 sellos habían introducido a los 4 jinetes, trayendo dictadura, guerra, hambre y muerte. Las primeras 4 trompetas habían traído desastres sobre la creación, vegetación, océanos, aguas dulces y cielos. En cambio, las 3 trompetas finales abren paso a un escenario mucho más aterrador, a la acción directa de seres demoníacos. La estrella caída que recibe la llave del abismo es presentada como una persona, y no como un astro literal. El término caída indica que esta figura ya había caído previamente. Los estudiosos debaten sobre su identidad. Algunos sugieren que se trata de Nerón, otros que podría ser un ángel caído, un espíritu maligno, Satanás mismo, un ángel fiel enviado por Dios o incluso Cristo. Sin embargo, el contexto indica que esta estrella representa un ángel, aunque queda la duda de si es un ser maligno o un mensajero obediente al plan divino. El detalle clave está en que se le dio la llave del pozo del abismo. Esto significa que el poder no es suyo, sino que le fue entregado por un propósito específico. La idea de que Satanás gobierne el infierno no aparece en ninguna parte de la Biblia. Más bien, la Escritura afirma que él será un prisionero en ese lugar, no su soberano. Por eso, este acto debe entenderse dentro del plan de Dios. Incluso si el ángel es maligno, su acción se cumple solo porque forma parte del diseño divino. El pozo del abismo es descrito como una prisión para ciertos demonios. Algunos piensan que se ubica en el centro de la tierra, mientras que otros lo ven como un símbolo del reino de los muertos, semejante al Hades. A Romanos 10:7 incluso menciona: ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Al abrirse el pozo, un humo espeso surge como el de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Apocalipsis 9:2. De ese humo emergen seres descritos como langostas, pero que poseen características sobrenaturales. A estas criaturas se les da poder semejante al de los escorpiones de la tierra. Su misión no es destruir plantas, árboles o hierbas, sino atormentar a los hombres que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Se les prohíbe matar, pero reciben autorización para causar tormento durante 5 meses. Y su dolor es comparado al aguijón de un escorpión. Apocalipsis 9. 3-5. En esos días las personas buscarán la muerte desesperadamente, pero no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellas. Apocalipsis 9:6. Esto demuestra que no se trata de langostas comunes, sino de una multitud de demonios liberados en la tierra. Apocalipsis 9:7-10 describe la apariencia de estas langostas, y lo hace con imágenes estremecedoras. Dice que su aspecto era como caballos preparados para la batalla, y que en sus cabezas tenían algo semejante a coronas de oro. Sus rostros parecían humanos, pero tenían cabellos como de mujeres y dientes como de leones. Además, llevaban corazas de hierro, y el sonido de sus alas se comparaba al estruendo de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían colas como las de los escorpiones, con aguillones, y en sus colas residía el poder de herir a los hombres durante 5 meses. El uso repetido de la palabra como en la descripción muestra que Juan no está hablando de langostas naturales, sino de criaturas demoníacas, que se asemejan a algo que él intenta describir con símbolos. Su aspecto no es literal, sino una representación de su crueldad y poder destructivo. Estas criaturas tienen la ferocidad de un ejército en batalla, la inteligencia de un rostro humano, la seducción engañosa de un cabello femenino y la ferocidad animal de los leones. Su armadura de hierro transmite la idea de invulnerabilidad,
y el estruendo de sus alas simboliza el terror que infunden al avanzar. Algunos intérpretes han sugerido que esta descripción podría corresponder a armas modernas, como helicópteros de guerra equipados para el anticristo o incluso un gobierno mundial opresivo. Sin embargo, estas son meras especulaciones. La mejor manera de entender el pasaje es aceptar que Juan está relatando la manifestación visible de espíritus malignos, a quienes Dios les ha dado cuerpos diseñados para el juicio. El objetivo de estas langostas no es matar sino atormentar. Su poder consiste en infligir dolor insoportable, un sufrimiento que hace que las personas prefieran la muerte antes que seguir viviendo. Pero aún deseándola, no podrán encontrarla. Este detalle subraya que se trata de un juicio divino controlado. No hay escapatoria ni forma de evitarlo. Es el cumplimiento de un tiempo de tribulación sin precedentes en la historia de la humanidad. El líder de este ejército es identificado en Apocalipsis. Las 9 y 11 tienen sobre ellos, como rey, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan destructor. A diferencia de las langostas naturales, que no tienen rey, según Proverbios 3, 0 y 27, estas sí tienen un líder, lo que evidencia que no son simples insectos, sino una fuerza organizada de origen demoníaco. Abadón, o Apolión, es presentado como un ser que trabaja bajo el mando de Satanás, encargado de dirigir este ejército del abismo. Su título refleja su misión en traer destrucción, ruina y tormento a la humanidad. Este detalle revela que el juicio no es caótico, sino que existe un propósito específico detrás de él. Dios permite la liberación de estos seres para ejecutar su plan de justicia sobre la tierra. En este punto del relato se deja ver que el sufrimiento que traerán estas langostas es tan terrible que marcará un antes y un después en la historia humana. Nunca antes se había experimentado un tormento de esta magnitud. Es un recordatorio de que el mal, en su máxima expresión, será liberado por un tiempo limitado como parte de los juicios divinos. El pasaje aclara que las langostas no pueden dañar a todos los hombres indiscriminadamente. Hay una excepción muy importante a aquellos que llevan en sus frentes el sello de Dios. Este sello representa la protección divina que marca a los siervos del Señor, diferenciándolos del resto de la humanidad. Los que poseen esa marca son preservados en medio del juicio, mientras que los demás quedarán expuestos al tormento. Apocalipsis menciona en 3 ocasiones a un grupo muy particular. Los 144,000 en Apocalipsis 7:4 se dice: y oí el número de los sellados en 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número simboliza un pueblo escogido y protegido para ser guardado de los juicios más severos. El sello de Dios no solo es un signo de pertenencia, sino también una garantía de resguardo espiritual. La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de un término griego que significa marcar con un signo privado. Esta marca revela propiedad y seguridad. Así como en la antigüedad los reyes usaban sellos para autenticar documentos o proteger tesoros, Dios marca a los suyos para preservar sus vidas en medio de la tribulación. El propósito del sello es claro: en preservar a un pueblo que dará testimonio fiel incluso en los tiempos más oscuros. Jesús, en sus enseñanzas sobre el futuro, habló de un periodo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 2, 4 y 21. En es tiempo. El sello es la señal de quién pertenece al Señor y quién quedará expuesto al juicio. El contraste es estremecedor. Aquellos sin el sello buscarán desesperadamente la muerte, pero no podrán hallarla. La intensidad del sufrimiento los llevará a clamar por un final, sin conseguirlo. Pablo, en Filipenses 1 y 21-23, decían: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para él la muerte significaba entrar en la presencia eterna de Dios. Pero para los atormentados en Apocalipsis 9, la muerte no es liberación, sino un paso hacia un castigo aún mayor. Este tormento no solo se presenta como un dolor físico insoportable, sino como una angustia espiritual que no permite escape. El aguijón de las langostas es comparado con el de los escorpiones, que aunque raramente causa la muerte, produce un dolor agudo y prolongado. Así será la experiencia de los hombres en esos días. Un sufrimiento constante, al que no podrán poner fin por decisión propia. La presencia de los 144,000 sellados demuestra que en medio de la tribulación más oscura, Dios mantiene un remanente. Es un recordatorio de que, aún en los tiempos de juicio, el Señor protege a los que le pertenecen. Los que llevan el sello son preservados, mientras que el resto enfrenta la amarga consecuencia de haber rechazado la gracia divina. Este contraste entre los sellados y los atormentados marca la diferencia entre quienes confían en Dios y quienes viven apartados de Él. A los primeros reciben cobertura y seguridad. Los segundos enfrentan la plenitud del juicio. Así, Apocalipsis nos muestra que el sello de Dios no es un detalle simbólico menor, sino la clave de la vida en medio del caos final. El relato continúa describiendo que del abismo se eleva un humo tan denso
que oscurece el sol y el aire. Este humo simboliza la confusión espiritual, la ceguera del entendimiento y la oscuridad que invade a la humanidad cuando la presencia de Dios es rechazada. En la Biblia, la luz representa la verdad divina, mientras que la oscuridad expresa ignorancia, maldad y alejamiento del Creador. El humo del abismo, entonces, no es simplemente una imagen poética, sino una revelación del estado de la tierra bajo la influencia demoníaca. Las langostas que salen de ese humo no se asemejan a los insectos comunes, sino que son descritas con formas extrañas y aterradoras. La Escritura las presenta como seres híbridos, con rasgos de caballo, rostro humano, cabellos semejantes a los de una mujer y dientes como de león. Esta descripción transmite la ferocidad, la astucia y la crueldad de las fuerzas demoníacas que atacarán a los hombres en aquellos días. No es un retrato literal, sino simbólico de la naturaleza destructiva del mal desatado. Cada detalle apunta a su capacidad de causar terror y dolor. Tienen corazas de hierro, lo que muestra que son invulnerables a los esfuerzos humanos por detenerlas. Sus alas producen un estruendo como de carros de guerra que avanzan a la batalla, simbolizando la magnitud de su poder y el miedo que infunden. En sus colas llevan aguijones semejantes a los de los escorpiones, confirmando que su propósito no es matar sino atormentar. El texto declara que estas entidades tienen un rey, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, cuyo significado es destructor. Este título refleja la esencia misma de las fuerzas demoníacas, traer ruina, desesperanza y sufrimiento, en contraste con Cristo, que vino a dar vida en abundancia. Este ser personifica el propósito del enemigo de arrebatar paz y destruir la creación de Dios, pero lo más impactante no es solamente la descripción de los juicios, sino la respuesta de la humanidad. A pesar del tormento, muchos no se arrepienten de sus malas obras. Continúan adorando ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Persisten en la idolatría, en la hechicería, en la inmoralidad y en los homicidios. El corazón endurecido de los hombres demuestra que ni siquiera el sufrimiento más agudo los lleva al arrepentimiento, sino que se aferran a sus prácticas pecaminosas. Este detalle es revelador. En los juicios de Dios no son arbitrarios, sino justos. Son la consecuencia natural de una humanidad que ha cerrado su corazón a la gracia y a la verdad. Los que no buscan a Dios prefieren mantener sus ídolos antes que rendirse al Creador, y en ese apego encuentran su ruina. El dolor, en lugar de conducirlos al arrepentimiento, se convierte en una prueba de su obstinación. El capítulo concluye mostrando la diferencia radical entre los que poseen el sello de Dios y los que permanecen en el pecado. Los primeros son preservados bajo la protección divina, mientras que los segundos padecen el tormento y la desesperación. Esta dualidad deja claro que la elección del hombre tiene consecuencias eternas. Al seguir a Dios conduce a la vida, mientras que rechazarlo lleva a la condenación. Así, Apocalipsis 9 nos recuerda que los juicios no solo revelan el poder de Dios sobre el mal, sino también la dureza del corazón humano. Incluso en medio de la desesperación, muchos elegirán la oscuridad antes que someterse a la luz. El mensaje final es una advertencia, y al mismo tiempo, una invitación a solo quienes reciban el sello divino y vivan bajo su cobertura podrán resistir en el día del juicio. El relato continúa con el toque de la sexta trompeta. Entonces, una voz proveniente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios se dirige al sexto ángel, ordenándole soltar a los 4 ángeles que se encuentran atados junto al gran río Éufrates. Este detalle es significativo, pues el Éufrates no solo era un límite geográfico en la antigüedad, sino también un símbolo espiritual. Representaba la frontera entre el pueblo de Dios y las naciones hostiles que, en múltiples ocasiones, fueron instrumentos de juicio. Los 4 ángeles atados no son mensajeros fieles, sino seres de juicio retenidos hasta el momento preciso. El hecho de que estén atados indica que no tienen libertad propia, sino que actúan únicamente bajo la soberanía de Dios al ser liberados. Cumplen un propósito específico: a matar a la tercera parte de la humanidad. Este acto revela tanto la severidad del juicio como el control absoluto del Señor, que permite que se cumpla lo que ya estaba determinado. El pasaje añade un detalle clave. Estos ángeles estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Esto significa que los juicios no son improvisados, sino parte de un plan divino exacto y perfecto. La precisión del tiempo muestra que Dios gobierna incluso sobre los acontecimientos más aterradores. Nada sucede fuera de su control, y hasta el juicio más severo está dentro de su cronograma eterno. Con la liberación de estos ángeles viene también la aparición de un ejército inmenso, descrito como de 200 millones de jinetes. La magnitud de este número es abrumadora,
y no necesariamente debe interpretarse de manera literal, sino como un símbolo de un poder devastador y prácticamente incontable. El texto resalta que el vidente escuchó su número, lo que subraya la certeza y la gravedad de la visión. La descripción de los caballos y sus jinetes es sobrecogedora. Llevan corazas de fuego, de zafiro y de azufre, colores que representan destrucción, juicio y condenación. De las bocas de los caballos sale fuego, humo y azufre. Elementos que recuerdan al castigo de Sodoma y Gomorra, donde el azufre ardiente fue instrumento del juicio divino. Estas imágenes comunican la idea de una destrucción total e incontrolable que arrasa con todo a su paso. La consecuencia es terrible. En la tercera parte de los hombres muere por estas plagas. El fuego, el humo y el azufre son símbolos de muerte y condena, una muestra de cómo los juicios alcanzan proporciones nunca vistas en la historia de la humanidad. Sin embargo, aún en medio de esta catástrofe, el texto resalta que los sobrevivientes no se arrepienten. Persiste la misma actitud de rebeldía y dureza de corazón que ya se había manifestado con las langostas. Este detalle es profundamente revelador. Ni el dolor, ni el miedo, ni la muerte en masa logran quebrantar la obstinación de los hombres. En lugar de volverse a Dios, siguen aferrados a sus ídolos y a sus prácticas pecaminosas. Esto muestra que el problema de la humanidad no es la falta de señales o advertencias, sino la dureza de su corazón. El sexto ángel, entonces, nos muestra la magnitud del juicio divino y la incapacidad del hombre para reconocer su necesidad de arrepentimiento por sí mismo. Sin la intervención de la gracia, la humanidad permanece ciega, aún frente al castigo más severo. El propósito de este pasaje no es solo mostrar la ira de Dios, sino también dejar en claro que el hombre necesita una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede producir. Así, el capítulo nos conduce a reflexionar en la seriedad del pecado y en la urgencia del arrepentimiento. La liberación de los ángeles del Éufrates y el poder del ejército de jinetes nos recuerdan que el tiempo de la misericordia tiene un límite y que llegará un día en el que los juicios se cumplirán con precisión absoluta. El capítulo concluye con una verdad que sacude a Né. A pesar de los juicios, del sufrimiento y de la muerte que azotan a la tierra, los hombres no se arrepienten de sus obras. Persiste la idolatría hechoseria, la inmoralidad y la violencia. Los juicios que deberían haberlos llevado a reconocer la grandeza de Dios se convierten en pruebas de su obstinación. El corazón humano, cuando se endurece, es capaz de ignorar incluso las advertencias más claras. La idolatría es uno de los pecados más resaltados en este pasaje. Los hombres siguen adorando ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, figuras incapaces de ver oyer o movers. El profeta Isaías ya había denunciado la inutilidad de tales dioses fabricados por manos humanas. Apocalipsis muestra que en el tiempo del fin, la humanidad continuará aferrada a estas prácticas, rechazando al Dios vivo que ofrece salvación. Además, se mencionan otros pecados persistentes: homicidios, hechicerías, fornicación y robos. Estos actos no solo reflejan la corrupción moral del hombre, sino también su rechazo consciente a los mandamientos divinos. En lugar de aprovechar la oportunidad para volver al Creador, eligen profundizar en sus transgresiones. Este panorama revela una lección profunda: en el sufrimiento, por sí mismo, no transforma el corazón. El dolor puede quebrantar el cuerpo, pero solo la obra del Espíritu Santo puede quebrantar la voluntad rebelde y producir arrepentimiento genuino. Los juicios muestran la justicia de Dios, pero la conversión solo ocurre cuando hay una apertura sincera a su gracia. En contraste, los que llevan el sello de Dios permanecen bajo su cuidado. Mientras el mundo entero se sumerge en el tormento y la desesperación, los sellados son preservados como testigos de que la fidelidad divina nunca falla. Ellos representan la esperanza en medio de la oscuridad, el recordatorio de que el Señor distingue entre los suyos y los que lo rechazan. La gran enseñanza de este capítulo es que la vida no se reduce a lo visible ni al presente inmediato. Hay realidades espirituales que definen el destino eterno de cada persona. La dureza del corazón humano sin Dios conduce a la ruina, mientras que la obediencia y la fidelidad al Señor garantizan protección y vida eterna. Apocalipsis 9, con sus imágenes intensas y sus juicios aterradores, no busca sembrar miedo, sino despertar conciencia. El mensaje no es solo advertir de lo que vendrá, sino invitar a la reflexión hoy. El tiempo de gracia sigue abierto, y la oportunidad de recibir el sello de Dios aún está disponible. El que escucha este mensaje tiene delante de sí la decisión más importante: han seguir a Cristo o permanecer en el camino de la rebelión. Así, el capítulo termina con un contraste contundente en destrucción para los que persisten en la idolatría y la maldad, y preservación para los que llevan la marca del Dios Altísimo. El llamado es claro: volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque solo en Él hay salvación y vida abundante.